En este vídeo vamos a hablar sobre otro de los compuestos binarios que se pueden dar, que son los óxidos. Son las combinaciones binarias del oxígeno, a lo que llamamos óxidos, ¿vale? Los óxidos, como digo, están formados por oxígeno y por otro elemento, ¿vale? El oxígeno se puede combinar con casi todos los elementos de la tabla periódica. ¿Qué caracteriza a los óxidos? Pues que el oxígeno siempre va a ir con valencia -2. O sea, el ion óxido siempre va a ser este, O -2. Mientras que los demás elementos pues irán con valencia positiva, con la que le corresponda. Los que tengan una nada más, pues con esa. Los que tengan varias, pues podrán formar distintos óxidos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a distinguir entre los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos y los haluros de oxígeno. Vamos a poner aquí óxidos metálicos no metálicos y los haluros, se llaman así, haluros de oxígeno. Bueno, en los óxidos metálicos, como digo, el oxígeno siempre va con valencia -2. Aquí, tanto si el óxido es metálico como si no es metálico, como si es un haluro de oxígeno, siempre va a ir con valencia -2 el oxígeno. No es como en los hidruros, que cuando se combinaba con los halógenos y con algunos elementos del grupo 16, cambiaba de valencia -1 a valencia +1. Aquí no, aquí el oxígeno siempre va a ir con valencia -2, sea el compuesto que sea, ¿vale? La diferencia entre los óxidos metálicos, no metálicos y los haluros de oxígeno va a estar en otra cosa, pero no en la valencia del oxígeno. Entonces, por ejemplo, un óxido metálico podría ser el óxido de plata, ¿vale? Óxido de plata. El óxido de plata, sabemos que la valencia de la plata es +1, o sea, sería Ag +1, el oxígeno sería O-2 y para compensar habría que poner 2 platas. Entonces esto me quedaría de esta forma, Ag2O, ¿vale? Bueno, pues la forma de nombrarlos es idéntica a los hidruros, el vídeo que hicimos anteriormente. Lo único es que cambiamos evidentemente la palabra hidruro por la palabra óxido, pero por lo demás sería óxido de lo que sea y entre paréntesis la valencia si es que hay más de una. Y si lo queremos en nomenclatura sistemática, pues monoditrióxido de ditritetra lo que sea, ¿vale? En este caso, el óxido de plata, como la plata solamente tiene una valencia, pues la nomenclatura sistemática 2 sería esta misma que está ahí escrita, ¿vale? Porque no haría falta poner nada entre paréntesis, porque solamente tiene una valencia. Y la nomenclatura sistemática 1, la que va con prefijo, sería monóxido de diplata. ¿Lo veis? Es igual, es simplemente poner los subíndices de la fórmula con prefijos, ¿vale? En este caso 2 platas, pues de diplata, monóxido de diplata, ¿vale? Vamos a hacer otro, por ejemplo, los de oro, ¿vale? El óxido de oro, el oro tiene dos valencias, entonces tendremos el óxido de oro 3 y el óxido de oro 1, ¿vale? El óxido de oro 3 sería el oro con su valencia +3 y el oxígeno con su valencia -2. Para compensar esto, tengo que poner 2 platas y así tengo +6 y 3 oxígenos, pero 2 platas no, 2 oros, y así tengo +6 y 3 oxígenos y así tengo -6. De forma que esto se me quedaría, como son 2 platas, Au2 O3,
Y las dos nomenclaturas serían una, la sistemática 1, trióxido de dioro, y la sistemática 2 o de stock sería óxido de oro 3. Y en este caso sí habría que poner aquí el 3 entre paréntesis para distinguirlo del óxido de oro que va con valencia 1, que es el que vamos a formular a continuación. Tendríamos AU más 1 O menos 2. Para compensar esto tendremos que poner 2 oros y se me quedaría de esta manera. AU2O. Entonces las dos nomenclaturas serían la sistemática 1, monóxido de dioro, y la otra sería óxido de oro 1. Y así con todos. ¿Veis? Es igual que en los hidruros. Solamente que en los hidruros, pues claro, el anión que se utiliza es el anión H-1 y aquí el que se utiliza es el O-2 y se cambia la palabra hidruro por óxido. Por lo demás es todo igual. Vamos a hacer alguno más, pero vamos, que son todos iguales. Por ejemplo, el óxido de mercurio, que también tiene dos valencias, 1 y 2, ¿vale? Pues por ejemplo, el óxido de mercurio 1, pues teniendo valencia 1, sería igual que cualquier otro que tuviera valencia 1, ¿vale? Pondríamos el O-2, para compensar pondríamos 2 mercurios y nos quedaría Hg2O, ¿veis? Nos queda igual que la del oro, solo se cambia el símbolo, porque el oro aquí también lleva valencia más 1, entonces digamos que la estructura de la fórmula tiene que ser la misma, solamente cambiaría el elemento. Entonces aquí tendríamos las dos nomenclaturas, monóxido de dimercurio y la otra sería óxido de mercurio 1. Y sin embargo, cuando actúa con valencia más 2, pues tendríamos Hg más 2 o menos 2. Esto ya está compensado, el más 2 con el menos 2, pues se me quedaría HgO. Entonces tendríamos, por un lado, monóxido de mercurio a seca, porque ahí ya no tiene su índice, y en la otra sería óxido de mercurio 2. ¿Lo veis? Siempre es igual. Bueno, pues visto esto, vamos a ver ahora los óxidos que se forman con los no metales, que antiguamente se llamaban anhídridos, pero esto ya está en desuso y esto ya no está aceptado, ¿vale? Así que nosotros los vamos a llamar óxidos. Voy a borrar todo esto y vamos a ver los óxidos con los no metales. Por ejemplo, cuando el óxido pues se une con el carbono o cuando se une con el nitrógeno o con el azufre o alguno de estos, ¿vale? Bueno, un poquito de paciencia que acabo de borrar. Voy a borrar también esto de arriba. Lo que no voy a borrar es esto. Esto sí lo voy a borrar, pero ya lo que tengo un poco más arriba no. Bueno, hemos visto entonces los óxidos metálicos. Ya digo que sería con la valencia de cada elemento. Y el O siempre menos 2. Los óxidos no metálicos.
Bueno, por ejemplo, con el carbono. El carbono tiene dos valencias, más 2 y más 4. Podría formar dos óxidos. Entonces, con el carbono, cuando va con valencia más 2 y el oxígeno con valencia menos 2, pues esto ya está compensado y se quedaría así, CO. Y cuando tiene valencia más 4, carbono con valencia más 4, el oxígeno con valencia menos 2, pues aquí sí que habría que compensar poniendo dos oxígenos, ¿vale? Y así tendríamos CO2. Bueno, esto se podría nombrar óxido de carbono 2 y óxido de carbono 4. Como poder se puede, pero la IUPAC recomienda que los óxidos no metálicos se nombren según la nomenclatura sistemática 1, es decir, la de los prefijos. Entonces según la IUPAC, se debería de nombrar como monóxido de carbono y se debería de nombrar como dióxido de carbono. ¿Está mal decir óxido de carbono 4? En principio no, se puede decir, pero lo recomendado por la IUPAC es que no se diga de esa forma, sino de esta otra, ¿vale? Bueno, de esa misma forma, pues, por ejemplo, el azufre, que tiene 3 valencias, 2, 4 y 6, pues cuando actúa con valencia 2, pues será lo mismo que el carbono, ¿no? Está compensado y se quedaría SO. En vez de CO, pues SO porque es el azufre. Pero siendo la valencia la misma, la estructura de la fórmula es la misma, ¿vale? Cuando actúa con valencia más 4, pues entonces el carbono es menos 2. Tendremos que poner 2 oxígenos y aquí sería SO2. Cuando va con valencia más 6, pues entonces tendríamos que poner, para compensar, 3 oxígenos para tener aquí valencia menos 6. Y esto sería pues SO3. Bueno, este me ha salido un poco mal. Es que ya tengo la mano dormida. Que he hecho ya hoy 7 vídeos y tengo ya la mano dormida de tanto escribir aquí. Bueno, este sería monóxido de azufre. Este sería dióxido de azufre. Y este sería trióxido de azufre. ¿Vale? Se podría decir óxido de azufre 2, óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. Pero como digo, no es lo recomendable. Por ejemplo, el nitrógeno, que tiene también distintas valencias. El nitrógeno hay una valencia que tiene que es 5, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿cómo sería ese óxido? Pues sería N más 5 o menos 2. Para compensar, pongo aquí un 2, tengo más 10, y aquí un 5 y tengo menos 10. De esta manera sería N2 o 5. ¿Cómo sería esta nomenclatura? Pues según lo recomendado sería pentaóxido de dinitrógeno. Pentaóxido de dinitrógeno. ¿Vale? Bueno, y así es como funcionarían los óxidos con los no metales. O sea, lo que es la forma de formularlo, la misma que con los óxidos metálicos, simplemente que no se suele utilizar la nomenclatura sistemática. ¿Vale? Aquí ocurre igual que en los hidruros, que no se suele utilizar. Bueno, y nos faltan los haluros de oxígeno. Estos sí tienen un poquito de... No es complicación porque son muy fáciles, pero sí son algo distintos. Borro todo esto y vamos a hacer algunos haluros de oxígeno. La cosa de los haluros de oxígeno es que sí tienen algunas diferencias
con estos óxidos metálicos y no metálicos que hemos visto hasta ahora. Así que tienen en la forma de formular y en la forma de nombrar también. Bueno, pues vamos a ver los haluros de oxígeno. Ya sabéis que la IUPAC recomienda que en una fórmula el elemento más electronegativo, es decir, el que está más a la derecha en la tabla, se ponga a la derecha de la fórmula, ¿vale? Entonces, claro, el oxígeno está en el grupo 16. Todos los óxidos que hemos formulado antes, la mayoría de ellos, los elementos con los que se ha combinado el oxígeno, están más a la izquierda, ¿vale? Porque, por ejemplo, el carbono está en el grupo 14, la plata está en el grupo, pues me parece que en el grupo, pues no recuerdo si es 12, bueno, por ahí. No, 11 creo que es, ¿no? En el grupo 11, ¿no? Cobre, plata, oro. El mercurio también está por ahí, creo que en el 12. Entonces están todos más a la izquierda. Entonces habéis visto que el oxígeno lo hemos puesto a la derecha, porque de entre los dos elementos, el que está más a la derecha es el oxígeno. Pero los haluros son las combinaciones del oxígeno con los halógenos, ¿vale? Los halógenos son los del grupo 17. Y claro, los del grupo 17 están más a la derecha que el oxígeno. Entonces, la primera diferencia es que en una combinación del oxígeno con un halógeno, el elemento que va a aparecer a la derecha va a ser el halógeno y no el oxígeno, ¿vale? Y segundo, la forma de nombrarlo, ¿vale? La forma de nombrarlo no va a ser óxido de, por ejemplo, cloro, sino uro de oxígeno. Por ejemplo, vamos a suponer el cloro. El cloro tiene 4 valencias positivas, ¿vale? El cloro más 1, cloro más 3, cloro más 5 y cloro más 7. Todos ellos pueden combinarse con el oxígeno y dar lugar a un óxido, ¿vale? Lo primero de todo es que ya hemos dicho que el cloro, al ser un halógeno, va a ir detrás. Por lo tanto, el oxígeno lo vamos a poner aquí delante. O-2, O-2, O-2 y O-2. ¿Vale? Y ahora vamos a compensar. Para compensar en el primer caso, basta con poner aquí un 2. Y así la fórmula que se nos queda va a ser OCl2. ¿Lo veis? Ahora el oxígeno lo ponemos delante. Para compensar en el segundo, ponemos aquí un 2 y aquí un 3. Y así tengo más 6 y menos 6. Y la fórmula que se nos queda, pues sería O3 Cl2. Para compensar en el tercer caso, ponemos aquí un 2, tengo más 10, y aquí un 5 y tengo menos 10. Y la fórmula que se nos queda es O5Cl2. Y para compensar en el último caso, pongo aquí un 2, tengo más 14, y aquí un 7, tengo menos 14. Bueno, pues la fórmula sería O7Cl2. ¿Vale? Bueno, pues la IUPAC dice que esto no se debe de nombrar como óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7, sino cloruro de oxígeno, pero utilizando la nomenclatura sistemática 1, es decir, la de los prefijos. Esta sería dicloruro de oxígeno. Esta sería dicloruro de trioxígeno. Esta otra sería dicloruro de penta. A ver. Oxígeno. Y esta última sería dicloruro de hepta.
oxígeno. Y así es como formularíamos y nombraríamos los haluros de oxígeno. Como todos los halógenos, salvo el flúor, que no tiene valencias positivas, tienen las mismas valencias, más 1, más 3, más 5 y más 7, pues cualquier combinación del oxígeno con un halógeno, que no sea el flúor, nos daría fórmulas de este tipo. Lo único que habría es que cambiar el símbolo del cloro por el que fuera. Por ejemplo, si es con el bromo, pues sería OBr2 dibromuro de oxígeno, O3Br2 dibromuro de trioxígeno, O5Br2 dibromuro de pentaoxígeno y O7Br2 que sería dibromuro de heptaoxígeno. Ya digo, con todos los halógenos sería igual, habría 4 óxidos con los subíndices 1, 3, 5, 7 para el oxígeno y para el halógeno siempre 2. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la formulación y nomenclatura de óxidos. En el próximo vídeo hablaremos sobre sales binarias.